Estamos viendo acá la Filmina, que dice que la legislación argentina solo permite la distribución de utilidades cuando la misma, o sea, la distribución, se efectúe sobre ganancias líquidas y realizadas. Esta disposición persigue el fin de preservar el capital en resguardo de la subsistencia del propio ente y los intereses de los acreedores e inversores que son, digamos, ajenos a la administración. Es decir, que lo que se trata de hacer es preservar el capital. Porque si nosotros de alguna manera distribuyésemos el capital, el ente se quedaría sin respaldo. Y ante la primera contingencia o situación imprevista y negativa, son esos terceros quienes van a tener que sufrir las consecuencias, porque el ente no va a poseer respaldo. Entonces, desde ese punto de vista, y tratando de entender que solamente podemos distribuir esas ganancias y no el capital, es necesario establecer ese límite en cuanto a esas distribuciones. Independientemente del concepto financiero relacionado con la distribución de utilidades. Es decir, si una utilidad es líquida o se puede distribuir. Porque después, más adelante, vamos a ver que es otra cosa. Es decir, cuándo una ganancia se puede llegar a distribuir. Ahora bien, bajo esta óptica, nosotros podemos decir que existen dos acepciones o definiciones de qué es lo que se debe mantener por cuánto han aportado los socios. Una es una concepción financiera y otra es una concepción económica o productiva, por ahí van a encontrar en los distintos libros, que no hacen más que referirse a cómo debo considerar ese capital aportado por los socios. Entonces, cuando decimos que el capital que debemos mantener es el financiero, estamos hablando del total de los pesos, el total de los pesos invertidos por los socios. Ahora, sabemos que los socios pueden hacer aportes de distintas especies. Pueden aportar dinero, pueden aportar mercaderías, terrenos, rodados, inversiones, distintos tipos de aportes se pueden realizar. Y todos esos aportes van a formar parte del activo del ente. Ahora bien, independientemente de qué es lo que aporte el socio, nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a traducir a una expresión financiera, es decir, tantos pesos. ¿Cómo? Si son aportes de dinero, y bueno, es muy fácil porque los considero en términos nominales, pero si son aportes en bienes, y bueno, tendremos que recurrir a alguna especie de tasación o valuación para considerar esos aportes, ¿no? De manera que, una vez que el socio hace el aporte, yo o la empresa o los administradores de la empresa, lo que tienen que hacer es preservar ese aporte inicial. Y todo incremento patrimonial por encima de ese aporte será ganancia. Por lo tanto, será lo que se podrá distribuir. ¿Se entiende? No se puede distribuir como ganancia lo que corresponda al aporte inicial hecho por los socios. Ojo que también, este es un concepto muy estático, pero cuando se constituye un ente, con posterioridad la empresa puede hacer nuevos, mejor dicho, los propietarios pueden hacer nuevos aportes. Entonces, siempre que hablemos del capital a mantener, vamos a considerar tanto el capital inicialmente invertido, así como todos los aportes que se realicen con posterioridad. Es decir, si hay un aumento del capital, lo vamos a considerar. ¿Se entiende hasta acá qué es lo que trato de definir como capital financiero? Para poder pasar a hablar un poquito del capital físico, operativo o económico, como lo definen los libros. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Sigo? Sí, Bien. profe, se entiende. Bueno. Independientemente de la definición del capital a mantener, los socios hacen un aporte de bienes, ¿no? Recién lo explicaba. Una idea distinta de qué es lo que aportan los socios, más que dinero o más que capital, es la idea de pensar de que los socios transfieren capacidad productiva. Es decir, una empresa cuando se constituye lo hace con un objetivo. Para eso existe lo que se conoce como contrato social, en donde, entre otras cláusulas, están las que se refieren al objeto. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer lícitamente esta sociedad? ¿Qué se va a dedicar? Podrá ser una actividad comercial, una actividad industrial, etc. Entonces, dependiendo del objeto, que es lo que va a hacer la empresa, tendrá que existir una capacidad operativa. Por ejemplo, si yo hablo de una empresa comercial, estoy pensando en una empresa que va a comprar y vender mercaderías. Ahí va a estar su capacidad de generar negocios. Si pienso en una empresa industrial, lo que va a hacer esta empresa es adquirir insumos o materias primas, los va a incorporar a un proceso productivo, para lo cual tendrá que contar con cierta instalación, maquinaria y capital necesario para transformar esas materias primas en productos terminados que después los venderá. Entonces, la actividad en ese punto no va a consistir en
adquirir mercadería para venderlas en el mismo estado, sino que las va a someter a un proceso de transformación y luego los va a vender en otro estado. Si pensamos en una empresa de servicios, lo que hace la empresa de servicios es, contando con ciertos equipos, prestará un servicio a los clientes. Si pienso, por ejemplo, en una institución financiera, ¿qué hace un banco? Intermedia entre, estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Entre la oferta y la demanda de dinero. Es decir, lo que hace el banco es, con un capital mínimo, obviamente, toma dinero de los ahorristas y se lo represta a los sujetos que demanden dinero. Entonces, voy a esto, que en función de ese objetivo, las empresas necesitan contar con un capital por el cual aportan los socios, ¿no? Entonces, definido ese objeto del cual estábamos hablando, es necesario establecer una capacidad productiva. Y este es un concepto de alguna manera abstracto, porque en general, y esta es una de las principales críticas que tiene este criterio de mantenimiento del capital físico u operativo, es que son muy pocas las empresas que desarrollan una sola actividad. En general, las empresas desarrollan más de una actividad, y si hacen una actividad específica o solo se dedican a comerciar, en general comercializan una rama variada de productos. De manera que establecer una capacidad productiva es algo que requiere mucho esfuerzo, definirlo. Pero independientemente de esa complicación, se puede hacer estableciendo un mix o un portafolio de bienes a los cuales la empresa se va a dedicar y establecer de esa manera una determinada capacidad productiva. Esto lo que hace es plantear este desafío. Yo debo traducir eso que los socios aportan a un equivalente de capacidad productiva. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que a partir de ese ejemplo, muy simple, podamos plantear cosas más difíciles. Supongamos que yo voy a poner una zapatería. ¿Qué vendemos en una zapatería? Pregunto. Zapatos. Zapatos, bien. No se rompió nadie la cabeza hasta ahora, ¿no? Con estas preguntas que yo hago. Entonces, supongamos que vamos a vender un solo tipo de zapatos. Por ejemplo, alpargatas. ¿Ok? Que encima son fáciles porque las alpargatas no tienen lado, no tienen derecha e izquierda hasta donde yo sé. Salvo que haya alpargatas más modernas que ahora sí. De manera que yo voy a vender pares de alpargatas, ¿no? Ese va a ser mi unidad comercial, por plantearlo de alguna manera. Entonces, si yo voy a tener esta empresa y voy a dedicarme a esta actividad, puedo plantear que el capital operativo de esta empresa va a ser el equivalente a la cantidad de pares de alpargatas que puede adquirirse con el aporte de los socios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué necesito para traducir lo que los socios aportan? Porque acuérdense que los socios pueden aportar una camioneta para repartir las alpargatas, un local para montar el salón de ventas, pueden aportar una computadora, pueden aportar alpargatas, pueden aportar dinero. Yo voy a tener que tasar todos esos aportes, pero lo voy a tener que convertir a equivalentes de unidades, en este caso productivas, que como dijimos, no van a ser productivas, van a ser unidades comerciales, porque yo no voy a fabricar alpargatas, sino que voy a comprar y vender alpargatas. ¿Se entiende? Entonces digo, bueno, los socios hacen un aporte de 50.000 pesos. Y yo digo, bueno, si sumo la cantidad de dinero, el valor de los vehículos, el valor de la camioneta, el valor de, etcétera, etcétera, y digo que aportaron 50.000 pesos, ¿cómo yo puedo traducirlo eso a alpargatas? A pares de alpargatas. ¿Qué me faltaría ahí para... Piensen un poquito y díganme, ¿qué me falta o qué dato me falta para saber cuántas alpargatas han aportado? ¿Y el precio de cada alpargata? El costo de reposición de un par de alpargatas, ¿no? O sea, entonces, si yo digo, bueno, el costo de reposición de un par de alpargatas es 10 pesos. ¿Sí? Yo puedo decir, los socios han aportado 50.000 pesos, entre dinero, etc. Y si lo divido por 10, están aportando el equivalente a ¿cuánto? A 5.000 pares de alpargatas. Entonces, acuérdense que la contabilidad siempre se lleva en pesos, porque la unidad de medición contable es la monetaria. No contabilizamos en pares de alpargatas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el capital, que lo vamos a tener que considerar en pesos, a través de un cálculo auxiliar, nosotros vamos a saber que equivale a 5.000 pares de alpargatas. ¿Por qué? Porque en un momento, que es el momento en que los socios aportaron, yo tuve ese dato, que era el costo de reposición de un par de alpargatas, y mediante esa división lo que hice fue calcular cuántos pares de alpargatas equivalen a lo que aportaron los socios. Ahora, yo les dije algo y ustedes nadie me dijo, ¿pero qué es eso? Dije, el costo de reposición de una alpargata.
¿Y por qué ustedes no me dijeron nada? ¿Ya saben qué es el costo de reposición de una alpargata? Porque la empresa no compró alpargatas todavía. ¿Qué sería el costo de reposición? Lo que le saldría a comprar una alpargata en ese momento. Excelente. ¿En qué momento estamos hablando? En el que hacen el aporte de En el los socios. momento del aporte. Excelente. ¿Se entendió eso? Quiere decir que para poder aplicar este método de capital físico, yo necesito conocer el valor corriente de mi unidad productiva. ¿Por qué? Porque yo necesito traducir el valor aportado por los socios a unidades productivas. Y eso es lo que yo voy a mantener. Yo no voy a mantener 50.000 pesos que los socios aportan, que era lo que hacía en el capital financiero, sino que lo que voy a hacer es voy a mantener una unidad, una capacidad productiva. Entonces, como esta empresa no produce, sino que comercializa, yo lo que voy a hacer es mantener una capacidad comercial. ¿Van entendiendo lo que estoy planteando? Entonces, ¿qué es lo que debo mantener? Y debo mantener mi capacidad de 50.000 alpargatas, que es con lo que empecé. Menos de eso nunca voy a hacer. Es decir, que si yo no tengo eso, no gané. Entonces, ¿cuándo va a haber ganancia en este modelo de capital a mantener? Entonces, yo lo que voy a hacer es, vuelvo para atrás con lo que hoy les dije al inicio. Yo voy a sacar el valor del activo y el valor del pasivo, y la diferencia que me va a dar. Patrimonio neto. El patrimonio neto. Entonces yo calculo el patrimonio neto restando al activo y el pasivo. Perfecto. Para eso yo solo necesité saber el inventario de activo y pasivo y los criterios de medición de activos y pasivos. Ahora bien, yo tengo ese valor, que se llama patrimonio neto, un valor, una magnitud, y yo lo que voy a hacer es le voy a restar a ese valor el valor actual de esa capacidad productiva. Y yendo a mi ejemplo, ¿cuál era mi capacidad, no productiva, perdón, mi capacidad comercial? Y mi capacidad comercial era el equivalente a 5.000 pares de alpargatas. ¿Se entiende? Puse ese ejemplo para que sea algo sencillo de entender. Entonces, si la empresa arrancó con 50.000 pesos, ¿no? Aportado por los socios, que al costo de reposición, que era de 10, daba 5.000, bueno, transcurre un año y yo me encuentro en otro momento y digo, bueno, ¿cuánto era la capacidad comercial aportada por los socios? 5.000 pares de alpargatas. Y si les digo, bueno, pero el capital, si el costo de reposición de un par de alpargatas ahora no es 10, subió a 12. Entonces, ¿cuánto es el valor del capital que debo mantener? 5.000 pares de alpargatas por el nuevo costo de reposición, que es 12. Si yo hago esa cuenta, 5.000 por 12 debería dar 60.000. De manera que yo ahora tengo no 50.000 aportados, sino 60.000 como capital que debo mantener. Entonces, cuando yo tenga el patrimonio neto y le reste ahora no 50.000, sino que ahora le voy a restar, ¿cuánto? 60.000. La diferencia va a ser la ganancia. Y ahí yo puedo llegar a ver no quiero usar la palabra diferencia porque recién la utilicé, pero si el criterio de mantenimiento del capital hubiese sido financiero, ¿cuál hubiese sido el capital que yo debía mantener? Los pesos o el equivalente a pesos aportados por los socios. Y ellos aportaron 50.000. Entonces, en el capital financiero yo voy a deber mantener 50.000. Y en el capital físico voy a deber mantener 60.000. ¿Se entiende? Y ahí está el concepto de capital. ¿Y qué se deduce del concepto de capital? Si yo mantengo 5.000 pares de alpargatas, voy a distribuir excedentes por encima de ellos. Entonces, supongamos que el patrimonio neto al final de ese año da 80.000. ¿Sí? Activo menos pasivo da 80.000. 80.000 contra los 50.000 pesos aportados por los socios me da 30. Quiere decir que en el concepto financiero yo tendría un excedente de 30.000 si comparo el patrimonio neto con el capital aportado por los socios. Ahora bien, 30.000 de excedente o ganancia. En la concepción productiva del capital, si yo tengo un patrimonio neto de 80.000 y lo comparo con el mantenimiento del capital comercial, en este caso, que dijimos era de 60,
porque dijimos 5.000 pares, a este nuevo valor de reposición, que es de 12, me da 60. Quiere decir que desde 60 hasta 80.000, que es el patrimonio neto, hay un excedente de 20.000. Ven que la definición del capital a mantener cambia el concepto de ganancia, con una aclaración, con una salvedad, que para poder aplicar el modelo de capital físico, productivo, u operativo, o económico, de acuerdo al libro que ustedes quieran, es necesario contar con el valor corriente de la unidad productiva, porque eso es lo que yo debo calcular como valor a mantener. De nada serviría tener el costo inicial de las alpargatas y no tener un costo de reposición en el momento en que estoy haciendo la medición del capital. Yo determiné el capital operativo cuando como lo dijeron ustedes, cuando los socios aportaron. Y dije, bueno, aportaron el equivalente a 5.000 pares de alpargatas. Después de ese momento en donde yo determiné esas unidades productivas, yo necesito, teniendo en cuenta esas unidades productivas, tasarlas a valor corriente. Por eso es necesario contar con ese valor. Y como ustedes se dieron cuenta, va a haber un ajuste de capital. Porque el capital en el modelo físico pasó de 50.000 a 60.000. ¿Se dieron cuenta? Ese ajuste de capital no es inflacionario. Porque nadie dijo acá que haya inflación. Lo que yo dije es que aumentó el costo de reposición de la unidad comercial o de la unidad productiva. Pero en ningún momento dije que los precios en general en la economía tuvieron una suba de tanto por ciento, que es cuando hablamos de inflación. Puntualmente subió el par de alpargatas. Quizás el resto de los precios de bienes y servicios está estable. Entonces, esto nos permite a nosotros hablar de que hay contablemente un ajuste de capital en este modelo de capital financiero. Ahora bien, esto nos trae distintas concepciones de ganancia, yo les decía recién. ¿Sí? ¿Cuáles son esas concepciones de ganancia? Tenemos que pensar ganancia en términos financieros y ganancia en términos operativos. Voy a saltear todo esto, que es lo que nosotros hablamos la semana pasada. Que es esta filmina que están viendo que habla del capital a mantener. Como ya se dijo, voy a leer acá, uno de los objetivos que se persigue es el de preservar el capital, en resguardo de la propia subsistencia del ente, a fin de salvaguardar el interés de los terceros acreedores, de los inversores y de los demás interesados en la empresa. Entonces, ¿qué significa determinar ese capital a mantener? Determina el resultado del ejercicio. ¿Cómo? Porque yo les dije que una vez que tengo el patrimonio neto, si resto el capital, la diferencia va a ser ganancia. ¿Ok? Si ha habido nuevos aportes, también los voy a restar. Entonces, bajo la concepción del capital financiero, vamos a propiciar la medición del capital en función de las cifras invertidas efectivamente por los propietarios. Aportes efectuados más ganancias capitalizadas. ¿Ok? ¿Qué significa una ganancia capitalizada? Es un resultado que decidieron los socios no retirarlos más, sino incorporarlos al capital. ¿Sí? Alguien me está... Perdón, un segundito porque tengo algún alumno, un compañero que me está... Perdón, disculpen. Quiero ver si... Pensé que era asistencia. Bien, ese es el concepto de ganancia bajo este criterio. Bien. ¿Cuál es el aspecto que trasciende de este concepto? Que el empresario busca un aumento en el dinero que como portador ha invertido. Es decir, él invirtió, en nuestro ejemplo, 50.000 pesos, por lo tanto, todo excedente por encima de esos 50.000 pesos será ganancia. Y él no está pensando si esos 50.000 pesos son dinero, mercaderías, bienes de uso, etc. Él aportó 50.000. Él le dio a una sociedad 50.000 y quiere que al final del año, eso que él aportó, que eran 50.000, ver cuánto es. Si creció, eso es ganancia. ¿Se entiende el concepto? Ahora bien, vamos a darle una vuelta de rosca. ¿Qué pasa si él aportó 50.000 y aumentan los precios? O sea, hay variaciones de precios. Nosotros ya hablamos de esto cuando estudiábamos la unidad 2. Cuando se producen variaciones de precios, el aportante quiere el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de sus aportes. Entonces, si él aportó 50.000 pesos y la inflación, o mejor dicho, los precios subieron un 10%, entonces, ¿cuánto él considera que vale su aporte a final del ejercicio? 50.000 más un 10%.
O sea, ¿cuánto? 55. No se compliquen. Entonces, ganancia será todo incremento por encima de esos pesos aportados indexados por inflación. ¿Se entiende? En contextos de estabilidad monetaria, el capital a mantener queda definido por el nominal invertido. Ahora, en contextos inflacionarios, hay que reexpresar los aportes en función de los índices de variaciones de precio. Entonces, ganancia será todo incremento por encima de ese capital ajustado. Acuérdense que cuando ajustamos los aportes de capital, tenemos que considerar los aportes efectivamente integrados, no los aportes comprometidos. Porque hay una diferencia, y la ley en Argentina permite, que haya un diferimiento en la integración de un compromiso de aporte. Cuando uno se compromete, por ejemplo, a aportar a una sociedad y el compromiso de hacerlo en efectivo, la ley permite que se integre un mínimo y que el remanente se integre en un plazo de hasta 2 años. Entonces, solamente voy a considerar el aporte realizado. Lo que no transfirió, lo que todavía no integró, todavía no. ¿Se entiende? Bien. Ahora hablemos del capital físico, que era lo que recién veíamos. Entonces, cuando hablamos de capital físico, lo que hacemos, y nos olvidamos un poquito de lo que recién decíamos, lo que hacemos es tasar el aporte de los socios, de alguna manera, dijimos 50.000 pesos, de la misma manera que con el capital financiero, pero después lo tenemos que traducir a una unidad física o productiva o unidad comercial. Entonces, ¿qué necesitábamos para hacer eso? El valor corriente de esa unidad productiva. Y ahí lo que hacíamos es dividir 50.000 pesos por 10 pesos, que era el costo de reposición, y nos daba el equivalente a 5.000 unidades productivas. Y eso es lo que debo mantener. Entonces, ¿qué aspecto subyace? Que lo que vamos a mantener es el valor de los bienes que determina la capacidad operativa o productiva de una empresa. Es decir, el valor de los activos necesarios para mantener esa capacidad productiva. Por lo tanto, ganancia será todo incremento en la capacidad productiva física de la empresa. Eso es ganancia. Todo muy lindo, pero esa empresa no existe. Porque si yo, por ejemplo, no pienso en una zapatería, o si quieren pienso en una zapatería, pero en una zapatería tengo desde alpargatas hasta calzado femenino, zapatillas, indumentaria, zapatos deportivos, etc., botas. ¿Y ahí cómo hago? ¿Cómo convierto si no tengo un solo producto, si no tengo muchos productos? Entonces, hay simplificaciones. Claro, yo puedo decir, bueno, mi capacidad comercial no va a estar definida solamente por un producto, sino por un mix o portafolio inicial de productos. Entonces lo que hago es definir la capacidad operativa en función de ese mix. Y digo, bueno, tantos pares de alpargatas, tantos pares de zapatillas, tantos pares de, etc. Y lo que estoy haciendo es convirtiendo una actividad de un producto a una actividad un poco más realista, que es de múltiples productos. Es más, generalmente una tienda comercial no va a vender solo calzado, puede también vender indumentaria, etc. Y de esa manera simplifico la realidad a lo que ocurre en ese tipo de empresa comercial. Pero también puede ocurrir, las empresas son dinámicas, que la actividad vaya cambiando. Entonces, ¿qué pasa si la empresa arrancó su actividad con un local que vendía alpargatas y calzados y después decidió ampliar y empezó a vender ropa de trabajo, indumentaria deportiva, y después agregó otra actividad y así fue diversificando su actividad? Hasta que llegó a un punto en donde no solamente tiene una actividad comercial, sino también una actividad presta servicios. ¿Cómo yo relaciono la capacidad operativa definida por el aporte de los socios inicial a lo que hoy puede llegar a ser otra empresa totalmente distinta, y en donde quizás con lo que arranqué, que era vendiendo pares de alpargatas, hoy ya no lo hago más. Ya no vendo más pares de alpargatas. Me dedico a vender otro tipo de cosas. ¿Cómo relaciono en el tiempo esa capacidad productiva? Bueno, esos son los desafíos y las limitaciones que tiene este concepto, pero que tiene, como todas las cosas, sus ventajas y desventajas. Bien, quería mostrarles, a ver, un ejemplo antes de pasar a esta filmina final, justamente para poder entender de lo que estamos hablando. A ver si está acá, acá está. Este es un ejemplo, perdón, voy a poner el planteo acá. Ahí estamos. Este es un ejemplo de aplicación
del mantenimiento del capital, ¿sí? Para ver qué pasa con el capital financiero y el capital económico o productivo. Pensemos en esta empresa, ¿no? Una empresa que se llama Modelo 1 S.A., que se constituye, digamos, en el año 2019 con 50.000 pesos de capital, que han sido aportados por los socios y es en efectivo. El 5 de abril. El 6 de abril adquiere, con esos 50.000 pesos aportados por los socios, 4.000 pares de alpargatas para ser vendidas en el mismo estado en que fueron adquiridas y las compra a 10 pesos cada una al contado. Y además, en ese mismo momento, realiza una campaña publicitaria de 10.000 pesos a través de un canal, ¿sí? Para promocionar las alpargatas. Bien, termina el año 2019, ahí abajo vemos que cierra el ejercicio cada 31 de diciembre, y hasta ese momento la empresa no vendió nada. Después tenemos la información del año siguiente, que es el año 2020, en donde el 2 de enero vende 3.000 pares de los 4.000 que había comprado. Y los vende a 12,50 de contado. Y el 4 de enero compra, producto de la venta, compra un camión para repartir alpargatas. O sea que ya no solo las va a vender en el salón de ventas, sino que va a tratar de vender en un ámbito geográfico mayor, ¿sí? Va a tomar pedidos y los va a repartir. Es decir, va diversificando su actividad. Y así termina el año 2020, que sería su segundo ejercicio económico, ¿ok? ¿Qué otros datos nos dan? Dice que el cierre de ejercicio es cada 31 de diciembre, no vamos a considerar el IVA, para no complicar. Con respecto a los bienes de uso, el criterio de amortización es el año de alta completo, es decir, se amortiza en función de la vida útil el año inicial entero, ¿sí? Independientemente de que la hayamos comprado en cualquier parte del año. Y además nos dan, para poder aplicar el método del capital productivo, el valor de reposición de la mercadería, es decir, de las alpargatas. Y donde nos dicen que al 31 de diciembre, que era el primer año, el costo de reposición era de 12, y al 31 de diciembre del 2020 el costo de reposición era de 14. Estamos hablando de los pares de alpargatas, ¿no? ¿Sí? Con esa información, ¿qué tenemos que hacer? No dice ahí, pero tenemos que hacer los estados contables al cierre del ejercicio 2019 y 2020 para... considerando estos dos modelos contables, ¿no? A ver si puedo hacer pantalla partida. Va a ser algo difícil, no me parece muy bueno. Bueno, ¿están viendo ahora un Excel o están viendo el Word? Porque no sé qué están viendo ustedes. El Word. ¿Quién viendo el Word? Bueno, voy a compartir entonces la solución propuesta, ¿sí? Y vamos a arrancar con el modelo de contabilidad tradicional. ¿Están todos hasta acá o alguien quedó colgado o se perdió una parte de la explicación? Puedo seguir, digamos, ¿no? Bien. Dijimos que la empresa se constituía, este es el libro diario, fíjense, y acá tenemos lo que es el año 2019, y acá abajo la contabilidad para el año siguiente. Y lo primero que vamos a hacer es considerar un modelo contable tradicional, en donde vamos a considerar el mantenimiento del capital financiero, pero con valores corrientes, ¿ok? O sea, no es tradicional, sino sería combinado. Aclarando que la inflación fue nula, no existieron aumentos de precio. Entonces, arrancamos con el asiento de constitución, caja a capital, e inmediatamente mercaderías a caja. Estos son, aclaro acá, creo que eran 4.000 pares por 10 pesos cada uno. ¿Sí? Bueno. Ah, y también estaban los gastos de publicidad por 10.000 pesos. Transcurre todo el año 2019 y no hay más operaciones que registrar. Entonces, en base a esto, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el libro diario hasta acá, vamos a mayorizar. Pero antes de mayorizar, ya voy a hacer el ajuste del valor de las mercaderías, porque tengo que el valor de reposición de las mercaderías al cierre era de 12. Entonces, si yo compré 4.000 pares, que compré a 10, pero ahora a un costo de reposición de 12 me va a dar 48.000. Contra los 40.000 que registré, significará que voy a registrar mercaderías aumentando 8.000 y acreditando una cuenta de resultado positivo que se va a llamar resultado por tenencia. Voy a mayorizar esto, que está acá, y acá tengo los mayores del año 2019. Caja, por el aporte inicial, menos la compra de mercaderías, menos los gastos de publicidad quedan 0. Capital, 50.000. Mercaderías al cierre por 48.000, que son 4.000 pares de alpargata a valor de reposición de cierre, que es de 12 pesos. Los gastos de publicidad y el resultado por tenencia. Hasta ahí es lo que registré. Voy a analizar el esquema patrimonial, que sería esta primera columna, es decir, la información patrimonial y económica al cierre del 2019 según capital financiero y valores corrientes. Entonces tengo mercaderías, porque caja quedó en 0, mercaderías 48.000, capital por 50.000, y para que cierren 48.000 tengo que haber perdido 2.000. ¿Cómo explico esos 2.000? Bueno, tengo resultados por tenencia positivos por 8.000, producto de la revalorización de las mercaderías, y 10.000 de gasto de publicidad, que hacen que el resultado sea negativo en 2.000.
Hasta ahí es sencillo, voy a ir más rápido. Vuelvo a el diario, el libro diario, en donde veo que el 2 de enero se venden 3.000 pares a 12 pesos con 50. Entonces 3.000, fíjense acá, 3.000 por 12 con 50 hacen 37.500 pesos. Caja, que recibo dinero, a ingresos por ventas, 37.500. Inmediatamente que registro la venta, voy a registrar el costo de la mercadería vendida, que son 3.000 unidades vendidas al costo de reposición. En ese momento, acuérdense que era 12 pesos. Coincide prácticamente con la fecha de cierre. 3.000 unidades a 12 pesos determina un costo de reposición de las mercaderías de 36.000. ¿Qué más teníamos? Se compraba un rodado en 37.500 de contado y se registra la amortización al cierre del ejercicio. Nos daban una vida útil de 10 años. Por lo tanto, el valor amortizable, si no había valor de recupero, era de 37.500, dividido 10 nos da 3.750 cada año. Entonces, ¿qué registro? Amortizaciones a amortizaciones acumuladas. Y por último, ¿qué hago? Ajusto el inventario de las mercaderías. Acuérdense que yo compré 4.000 pares de alpargatas. En enero vendí 3.000, por lo tanto me quedaron en inventario al cierre 1.000 pares de alpargatas, que estaban valuados a 12, que era el costo de reposición a fines del año 19, y a fines del 2020 estaban a 14. Entonces, ¿qué voy a corregir? 1.000 unidades a 14, menos los 12.000 que figuraban en contabilidad, voy a ajustar por 2.000 contra el resultado por tenencia. Y de esa manera tengo los asientos del año 2020. Los voy a mayorizar. Ven acá, año 2020. Caja estaba en 0, ingresa la venta y después el pago del camión. Capital en 50.000. Mercaderías viene del año pasado de 48.000. Registro el costo de mercaderías vendidas en 36 y la valuación al cierre. De manera que mercaderías me quedan por 14.000, que son 1.000 pares a 14. Sigo con el patrimonio activo, el rodado, 37.500, y la cuenta que lo regulariza, que es amortizaciones acumuladas rodados. Por el lado del resultado tengo ventas, 37.500, costo, 36.500, resultados no asignados, que es el resultado del año 2019, ¿se acuerdan? 2.000 pesos de pérdida, fue lo que perdí. Esto acá lo explico acá. Si yo miro acá el resultado del ejercicio 2019, era pérdida de 2.000. Eso se transforma en una cuenta que se conoce como resultados no asignados, que es el resultado del ejercicio 2009. ¿Entienden ahí eso, no? ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener las cuentas de resultados del año 2020, que no los voy a mezclar con las del año pasado. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de resultados del 2020? Ventas, costo de las mercaderías vendidas, resultado por tenencia, que es la revalorización del inventario durante el 2020, y amortizaciones, que es la cuenta de pérdidas por la depreciación del camión. Entonces, con estos mayores, ¿ahora qué hago? Voy a presentar la situación patrimonial al cierre del 2020, que sería esta columna. Contabilidad tradicional, medición, voy a corregir acá, está mal, no es medición histórica. Mediciones corrientes, y acá también, perdón porque esto quedó mal, mediciones corrientes. Capital financiero. Bueno, los saldos al 31 de diciembre del 2020 eran mercaderías 14.000 o 1.000 pares de alpargatas a 14. El camión, fíjense que es el valor original menos la amortización acumulada, hacen un total del activo de 47.750. Pasivo 0, patrimonio neto 47.750. ¿Cómo justifico eso? Tengo capital 50.000, resultados de ejercicios anteriores 2.000, que son los que provienen de acá, y resultado del año 2020 250 pérdida. ¿Cómo? Vendí 37.500, costo de 36.000, resultado por tenencia positivo 2.000 y tengo amortizaciones 3.750. Entonces, resultado del ejercicio, cuando yo sumo todo esto, perdí 250, que es lo que se traslada acá. Entonces, 50.000 de capital menos la pérdida de este año, menos la pérdida del año pasado, me van a dar 47.750. ¿Qué quiere decir esto? Que en el modelo de capital financiero, el capital a mantener son los 50.000 pesos aportados por los socios. Lo demás es resultado. Y fíjense que los resultados acumulados son pérdidas. ¿Por qué? Porque el valor del patrimonio que se mantiene es menor a los aportados por los socios. ¿Cuál es el valor del patrimonio al cierre? 47.750. Si el aporte a mantener, o el capital a mantener, es de 50.000, quiere decir que hay pérdidas acumuladas por 2.250. ¿Se entiende? No se pueden repartir utilidades.
Es más, esas pérdidas acumuladas deben ser absorbidas con el capital. Y eso es lo que se trata de mantener bajo esta concepción de capital financiero. Ahora bien, entendido esto, vamos a pasar a lo que veíamos recién como capital físico. Para entender el modelo de capital físico, y teniendo en cuenta que los socios aportaron 50.000 pesos, yo digo, y les hago esta pregunta, si los socios aportaron 50.000 pesos, y el costo de cada par de alpargatas era de 10 pesos, ¿cuál es el valor? Y defino la unidad productiva o la unidad comercial, porque voy a vender pares de alpargatas. ¿Cuánto es el capital productivo o el capital comercial en función de los aportes de los propietarios? Será 50.000 dividido 10. O sea, ¿cuánto? 50.000 dividido 10 me define como capital productivo 5.000 pares de alpargatas. ¿Entienden todos eso? Porque es muy importante acordarse de esa cifra. Eso es lo que voy a mantener. Yo ahora voy a mantener 50.000 pares de alpargatas, no aportes dinerarios o pesos financieros. Y bajo esa idea voy a determinar el resultado del ejercicio. Entonces vamos al diario ahora. Bajo este modelo B, que es el capital financiero. Vengo acá arriba. La registración un poco es parecida, nada más que va a cambiar la medición del capital que debo mantener. Entonces arranco con caja a capital por 50.000, aclarando que estos 50.000 son 5.000 pares de alpargatas a un costo de 10 pesos cada una. Esa es la explicación del capital y eso es lo que debo mantener, ¿sí? Independientemente de que pusieron 10.000 pesos, plata, ¿sí? Pero yo sé que en ese momento el par de alpargatas está a 10. Después que registro, compro 4.000 pares de alpargatas a 10 pesos cada uno. Pago en efectivo, hago los gastos de publicidad, ¿se acuerdan? En eso no cambia nada. Y llega el cierre de ejercicio. ¿Qué tengo al cierre del ejercicio? Tengo que las mercaderías, yo tenía 4.000 pares, a valor de cierre estaba 12, quiere decir que de 40.000 va a pasar a 48.000. Entonces, ¿qué registro? Mercaderías a resultado por tenencia por 8.000. Y este resultado por tenencia es un resultado positivo. Y después tengo que hacer el ajuste de capital. El capital, que está en 50.000, contable, ¿a cuánto es al cierre de capital que debo mantener? Yo debía mantener 5.000 pares de alpargatas. Al valor del cierre, que es 12, 5.000 pares de alpargatas por 12 me da 60.000. Quiere decir que voy a registrar un ajuste de capital operativo de 10.000 para llevar de 50.000 a 60.000. ¿Y qué voy a hacer? Voy a registrar una cuenta de resultado negativo que la voy a llamar por ahora resultado por ajuste del capital operativo. ¿Y qué función cumple? Me pueden preguntar ustedes. Esta función lo que va a hacer es, de los resultados positivos, va a pisar 10.000 pesos, que es el incremento que tuvo el capital como consecuencia de la revalorización de los pares de alpargatas. ¿Qué hubiese pasado si las alpargatas bajaban de precio? Y bueno, hubiese registrado al revés y hubiese liberado utilidades. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Con esto yo ya puedo registrar al cierre del ejercicio 2019 el esquema patrimonial bajo este nuevo modelo de capital físico. Y empiezo. Fíjense que el activo y el pasivo no va a diferir, va a ser igual. Si yo comparo esta columna y esta columna, el activo dice 48 y 48, porque las mercaderías o 4.000 pares de alpargatas están a 12, que da 48. No tengo rodados, no hay deudas, por lo tanto el activo 48, pasivo 0, patrimonio neto 48. ¿Por qué hago eso? Activo menos pasivo. Ahora digo, capital inicial o nominal, 50.000. Ajuste de capital, 60.000. Quiere decir que yo tengo capital por 60.000. ¿Qué es 60.000? Es lo que debo preservar. 60.000, si yo lo divido por 12, que es el costo de reposición en ese momento de un par de alpargatas, me da 5.000 pares, que es la estructura productiva que yo definí. Yo en todo momento debo preservar 5.000 unidades productivas. Ahora bien, si mi capital es 60.000 y mi patrimonio neto es de 48.000, ¿qué conclusión puedo sacar? De que perdí 12. Yo no hubiese perdido si tenía 60.000. Pues no los tengo, tengo 48. Perdí 12. ¿Cómo justifico esa pérdida? Bueno, vamos a ver los resultados. No tengo ventas, no hubo costo, pero tengo un resultado por tenencia que fue la revalorización de inventarios de 8.000, tengo los gastos de publicidad de 10.000 y tengo ese resultado por ajuste del capital operativo que era negativo. Fíjense que acá tiene saldo deudor. Entonces, eso lo va a registrar acá con saldo deudor
y va a ser que, perdón, acá, va a ser que el resultado de ese año 2019 sea 12.000 de pérdida. Tengo negativo 10.000 de gasto de publicidad, negativo 10.000 de resultado por ajuste del capital operativo, son 20.000 de pérdida. Positivo 8.000 de resultado por tenencia, hacen 12.000. Pérdida. De manera que son los que traslado acá al patrimonio neto. Entonces, estos 12.000 de pérdida más los 60.000 de capital hacen el patrimonio neto de 48.000. Quiere decir que en años posteriores, si hay utilidades, hasta que no se compensen estas pérdidas, no se puede distribuir nada. Primero se tendrán que absorber esos 12.000 pesos de pérdida producto de este año. Vamos al año siguiente, sería el 2020, con este capital físico. Vuelvo al diario y acá tengo el libro diario. Entonces, ¿qué hago? Registro la venta, fíjense, 3.000 pares vendidos a 12,50 al contado, caja a ventas, registro el costo, 3.000 pares al costo de reposición de 12, son 36.000, compro el rodado en 37.500, lo amortizo, ¿y qué me queda después? Hacer los ajustes al cierre. Como me habían quedado 1.000 pares de alpargatas, que estaban a 12, y al cierre se revalorizaron a 14, tengo que ajustar la cuenta de mercaderías de 12.000 a 14.000. ¿Qué voy a hacer? Mercaderías de 2.000 a resultado por tenencia de 2.000, y voy a hacer el ajuste del capital operativo. El capital operativo, acuérdense que era 5.000 pares de alpargatas. Y el costo de reposición de cada par de alpargatas es 14. Entonces, si yo hago 5.000 por 14, esto me da 70.000 pesos. Sería el capital a mantener al cierre del año 2020. Como yo ya tengo acumulado 60.000, voy a registrar un ajuste de 10.000. Fíjense, acá yo tenía capital, 50.000, el ajuste del año 2019 10.000 y el ajuste del año 2020 hacen que en total sea 20.000. De manera que si yo sumo esta cuenta, 50.000, más esta otra cuenta, 20.000, el capital ajustado al cierre del año 2020 son 70.000 pesos. 70.000 pesos son, o es el equivalente, a 5.000 pares de alpargatas. Bien. Y eso es lo que registré acá, ¿no? Resultado por ajuste operativo ya del año 2020, a ajuste del capital operativo, 10.000. Bueno, mayorizo todo eso y voy a tener caja en 0, rodados 37.000, mercaderías en 14.000 y las cuentas de resultados que están acá. Donde aclaro que resultados no asignados del 2019 viene producto del, acuérdense que en el 2019, en este modelo yo había perdido 12.000. Eso se traslada a esta cuenta de resultados no asignados. Y presento el esquema al cierre. Y digo, vuelvo a aclarar, fíjense que el activo y el pasivo no difieren de modelo porque los criterios de medición son similares. Los cambios los voy a observar dentro de la estructura del patrimonio neto. Fíjense, tengo mercaderías por 14.000, que son, si quieren pongo acá, 1.000 pares de alpargatas a 14, al 31 de diciembre, ¿no? Muy bien. El rodado, 37.500 menos el 10%, me da 33.750. Si sumo esto, me va a dar un activo por 47.750 que coincide con el activo del otro modelo de capital financiero. O sea, no va a cambiar nada la medición del activo y el pasivo. Por lo tanto, activo 47.750, pasivo 0, patrimonio neto 47.750. Lo mismo que el otro. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Que el capital en este modelo no es 50.000 como en el modelo anterior, sino que es 70.000. Porque yo, en el modelo anterior, tenía que mantener los pesos invertidos por los socios, que eran 50.000. Yo acá tengo que mantener los 5.000 pares de alpargatas, que son 70.000 pesos. Quiere decir que si tengo que tener 70.000 y tengo 47.000 en realidad, perdí 22.250 en el acumulado de los 2 años. ¿Cómo lo explico? 12.000 vienen del año pasado, fue lo que perdí en el año 2019. Por lo tanto, que 10.000 voy a perder este año, para que todo cierre en 22.250. Vamos a comprobarlo. Ventas, 37.500. Costo de las mercaderías vendidas, 36.000. Resultado por tenencia, que es la revalorización del inventario, 2.000. Resultado por el ajuste operativo del capital, 10.000. Y las amortizaciones, 3.750. Si yo sumo todo esto, me va a dar pérdida de 10.250. Que lo traslado a este renglón y va a ser la justificación. Entonces, fíjense que de acuerdo a cómo yo defino qué es lo que voy a mantener o qué capital deseo mantener, voy a determinar distintos resultados. Cuando en un modelo determiné que perdí 250,
En otro modelo perdí 10.250. Y fíjense la diferencia que hay entre un modelo y otro en los resultados. En el modelo financiero, en el año 2019, perdí 2.000. En el modelo productivo, perdí 12.000. Hay una diferencia de pérdida de 10.000. ¿Cuál es esa justificación? Son los 10.000 pesos que representan la revalorización de las 5.000 pares de alpargatas. Lo mismo acá. Yo en el modelo financiero perdí 250 y en el modelo productivo perdí 10.250. O sea que hay una diferencia de nuevo de 10.000 pesos y que tienen la misma justificación, que es el aumento que tuvo las unidades que definen la capacidad productiva, que son 5.000 a razón de 2 pesos, porque pasó de 12 a 14, nos dan esos 10.000 pesos de diferencia, que en el modelo productivo van a representar un incremento de lo que debo mantener, y en el financiero no. Bueno, para terminar con esta unidad, y habiendo, digamos, dejado en claro el tema del capital a mantener, vamos a retomar un poco. ¿Ven ahora esta filmina? A ver si estoy tratando de compartir la filmina de el PowerPoint, ¿no? ¿Están viendo eso? Sí. Bien. A modo de conclusión, o resumiendo, los aspectos que definen un modelo contable son, habíamos dicho la unidad de medida, y habíamos visto que podía ser homogénea o heterogénea. El capital a mantener, acabamos de ver que puede ser físico o financiero. Y en cuanto a los criterios de medición, podemos ver históricos o corrientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos definir distintos modelos contables. Muchos más de las 4 columnas que estamos planteando acá. Porque si yo tengo 3 variables y cada variable asume 2 combinaciones posibles, puedo llegar a ser 2 a la tercera potencia, 8 modelos distintos. Bueno, pero acá vamos a presentar cuáles son los más trascendentes desde el punto de vista teórico contable. ¿Qué son? El modelo de contabilidad tradicional, conocido como costo histórico, el modelo previsto por la resolución técnica 6, que es el costo histórico ajustado por inflación, el modelo que recién vimos, que es el de valores corrientes con capital físico, y el modelo combinado. Este modelo que vimos recién es el modelo que adoptaba, yo no me actualicé todavía, la doctrina contable holandesa. Quiero aclararles que en nuestras normas contables en Argentina, el criterio de mantenimiento del capital es el financiero, o sea, adoptamos como mantenimiento del capital, no el físico, sino el financiero. Pero, a modo de ejemplo, lo vimos, y tenemos que saber que hay otras doctrinas que lo adoptan. Y por último, entonces, el modelo combinado, en donde lo que hacemos es mezclar un poco todo. Entonces, ¿qué pongo acá? Las distintas variables, capital a mantener, unidad de medida, y los criterios de medición, y en consecuencia, ¿qué resultados son los que van a reconocer cada modelo? Entonces, por ejemplo, en el modelo de contabilidad tradicional, si el capital es financiero, la unidad de medida heterogénea y los valores son históricos, solamente vamos a reconocer los resultados transaccionales. Recuerden que la moneda heterogénea es aquella que no reconoce los cambios en el poder adquisitivo de la misma. Y los valores históricos son aquellas mediciones que no reconocen las revalorizaciones o desvalorizaciones. Por lo tanto, solamente se van a reconocer resultados productos de transacciones que realice el ente. Si a ese modelo de contabilidad tradicional le introducimos un cambio, ¿cuál? Acá, corrigiendo la unidad de medida, y mantengo los demás componentes, fíjense, capital financiero y valores históricos, voy a pasar la contabilidad a valores históricos, pero ajustada por inflación. ¿Qué resultados van a surgir? Aparte de los transaccionales, pero ahora ya en moneda de cierre, el resultado por el efecto de la inflación que lo definimos como RECPAM. Salteo y paso al modelo combinado, en donde mantengo el capital financiero, la moneda homogénea, y ahora lo que agrego es valores corrientes. Entonces voy a tener los resultados transaccionales en moneda de cierre, más el RECPAM, más los resultados por tenencias en términos reales. ¿Sí? Aclaro acá, en términos reales, netos del efecto de la inflación. Que es el modelo más completo que vamos a conocer y que lo nombramos o conocemos con el nombre de modelo combinado. Entonces, a partir de esta teoría, lo que nos queda por ver o estudiar, o ver mejor dicho en la práctica, es cuál sería el modelo contable que adoptan nuestras normas contables. El modelo contable vigente es el que establece la resolución técnica 17, en donde define distintos parámetros, son estos que están acá, y adopta el criterio de mantenimiento del capital financiero, la unidad de medida homogénea, y la utilización de valores corrientes y también valores históricos. O sea, el modelo es combinado